Camino Nuevo, conectándonos una vez más, estamos a sus órdenes, un poquito de fallas técnicas, no entendemos, no sé si sea por lo nublado que está, pero bueno, vamos a comenzar. Estamos llevando a cabo una serie de conferencias relativas a lo que viene siendo el asunto de la eternidad, que no podemos entender ni comprender ninguno de nosotros, porque estamos incapacitados para entender las cosas de Dios, tanto lo eterno como lo espiritual de Dios. No funcionan en nuestras vidas porque no tenemos esa capacidad, usted y yo. La única capacidad que existe es la que Satanás da a las personas que se meten en el espiritismo, estar en adivinación, estar en tantas cosas. Eso sí, hay mucha gente que está en todas estas cosas que estamos hablando. Pero lo que vamos aquí a considerar es de que Dios, sabiendo cómo estamos usted y yo, inmersos en un mundo que nos impide acercarnos a Él, que nos impide escuchar las cosas de Dios directamente. Dios desea relacionarse con usted y conmigo tal y como lo hacía con Adán y con Eva. Y todo eso el Señor hizo un plan a través de todos los siglos, desde que Él creó el mundo. Él ha estado llevando a cabo ese plan para que usted y yo estemos en sus brazos, seguros en las cosas que son eternas, en las cosas de Él. En Jeremías 31:31, este es un profeta que Dios usó grandemente. Este profeta tiene unas revelaciones tremendas que Dios le dio, y en una de ellas, en Jeremías 31, desde el versículo 31 al 35, mire lo que nos está hablando Dios a través de su siervo. Dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí Dios está hablando de la traición que hizo el pueblo de Israel. No creyeron en Él. Dice: fui como un marido para ellos. O sea, un marido siempre trata de darle lo mejor a la esposa, trata de cuidarla, trata de protegerla, de bendecirla. Pero el pueblo de Israel invalidó el pacto, ese pacto que había hecho Dios con ellos. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Con las múltiples religiones que existen en el planeta, todos nosotros hemos invalidado el pacto de Dios y nos hemos separado del Señor. Aunque Él nos sigue amando, aunque Él sigue buscándonos, nosotros estamos aferrados en seguir las costumbres que traemos arraigadas, y preferimos establecernos en una posición muy lejana a lo que Dios pretende para nuestras vidas. Y nos dice en el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Después de aquellos días está hablando el Señor cuando se cumplen eso, el cumplimiento de esos tiempos, el cumplimiento de esos días es con Jesucristo. Y ahí comienza toda esta revelación que Dios nos está dando. Dice: daré mi ley en su mente. Fíjese esto, en la mente suya, en la mente mía, la ley de Dios, toda la escritura, todos los mandamientos, todo lo que ha salido de la boca de Dios y que el Espíritu Santo ha inspirado a hombres de la Biblia, toda esa inspiración, todo ese poder, esa palabra, el Señor está prometiendo, sí, que va a darnos su ley en nuestra mente. Y aparte de esto, recuerde que el Señor escribió las leyes que Moisés nos dio con su dedo. Las primeras tablas fueron rotas porque Moisés se enojó tanto de ver la rebeldía del pueblo que empezaron a adorar otro tipo de cosas. No se les salió, o sea, bueno, les brotó lo religioso y empezaron a adorar un toro. Y eso es algo que Dios aborrece. Usted no puede adorar ningún tipo de religión, ningún tipo de santo, ningún tipo de virgen, ningún tipo de nada que haya, porque esto es contrario a Dios, lo aborrece el Señor. Y luego dice aquí: y la escribiré en su corazón. O sea, la ley de Dios ya está grabada en su corazón, de usted que me está viendo y en el mío.
Y dice aquí, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios está dando este pacto con nosotros, con todos los que creemos, porque este es un plan eterno que fue revelado por Dios. Esto no salió de una iglesia que usted vaya ahorita o de la denominación que usted conozca, no, esto salió de Dios y solamente Dios puede darle cumplimiento. Ninguna religión de las que existen en el planeta nos pueden ayudar a entender estas cosas que solamente Dios quiere darnos a entender directamente. Y tan así es que el Señor, reconociendo cómo todo lo que viene oliendo a religión es algo que nos distorsiona el camino y que nos aleja de Dios, mire lo que dice aquí. Dios dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Fíjese, está diciendo, ya no va a haber pastores, ya no va a haber evangelistas, ya no va a haber sacerdotes, ya no va a haber nada de gente, porque todo lo que sale de un ser humano queriendo utilizar la palabra de Dios se trastorna de tal manera que nos impide llegar a Dios y nos lleva directo a la perdición. Entonces nos dice aquí, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. O sea, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Que Él es el que nos va a estar dando el conocimiento de Él. Él se va a dar a conocer con usted y conmigo, ¿sí? Y dice aquí, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, esto fue lo que hizo Jesucristo. Limpiarle a usted y a mí de todo este pecado, de toda esa maldad. Se derramó una sangre preciosa. Y Dios hizo este pacto. Este pacto, dice aquí, es el pacto que haré con la casa de Israel. O sea, el Señor, después de que había hecho un pacto con el pueblo de Israel, lo abolió, dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer otro pacto. Entonces, dice aquí el 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Esta promesa que estamos aquí leyendo es algo formidable, algo increíble, algo difícil de entender, y que muchas veces leyendo esto a través de nuestra mirada religiosa no es claro, porque esto es como si se distorsionara esta escritura y la gente le da el entendimiento que mejor le parece, y eso es lo que hace el diablo. No permite que nos brille el entendimiento de la Biblia, el entendimiento de las escrituras. Mucha gente, muchas instituciones, muchas organizaciones religiosas están haciéndonos creer la Biblia de acuerdo al punto de vista de cada uno de ellos, y por eso hay tantas religiones. Cada uno cree en lo que mejor le parece y esto está distorsionando todo. Ya la gente no sabe cuál es la mejor religión. No existe la mejor religión, porque Dios aborrece todo tipo de religión. La religión no nos acerca jamás, ni nos acercará jamás a las cosas de Dios, sino que al contrario nos va a estar alejando cada vez más y más, y eso es lo que ha sucedido. Por eso hay tanta confusión y mucha gente con la mentalidad religiosa se acomoda donde mejor le parece, y aunque se sienta engañado, aunque lo estén defraudando, aunque le estén sacando dinero, aunque se sienta explotado, ahí se acomoda, ahí se siente, porque piensa que Dios va a tomar en cuenta los puntos buenos y los puntos malos. Ay, me han maltratado, pero el Señor va a perdonarlos, y que el Señor, y nos hacemos mártires y una serie de situaciones que no es lo que Dios busca. Miren, Lucas 22:20, el Señor Jesucristo retoma lo que habló el Padre, ¿sí? Lo que acabamos de leer. Dice, cuando estaba en la última cena, el Señor Jesús dice, de igual manera, después que hubo cenado, o sea, fue la última cena, el Señor tomó esa cena antes de ser capturado y entregado y muerto para después resucitar. Dice, después que hubo cenado, tomó la copa. Recuerde que en la copa se servía el vino. Y Él nos dice claramente, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hay un pacto nuevo que tampoco se nos ha dado a conocer plenamente, porque la religión no puede entender esto, sino que
cuando yo oía este versículo, se nos daba un dejo así de religiosidad, de que, ay, que el Señor, y que gracias que moriste por mí, Señor, y que mira, y empezamos a tomar actitudes de beatos, de santidad, falsos, porque realmente no es esto lo que está dando el Señor. Dice, miren, ¿saben qué? Ustedes no tienen que hacer nada. El nuevo pacto que hay es que yo voy a derramar mi sangre por ustedes para que se puedan acercar a las promesas de mi Padre. Entonces, esto nos está hablando precisamente de una situación divina que no tuvo que ver absolutamente nadie, nada, porque fue solamente Dios, el Hijo y el Espíritu Santo quienes crearon este plan eterno que está revelado en lo que estamos escuchando hoy. Entonces, esa sangre que por nosotros fue derramada nos da el acceso directo a las cosas eternas, a las cosas espirituales de Dios. Segunda de Corintios 3:6 nos hace todavía algo mayor aquí. El apóstol Pablo descubre una maravilla de lo que el Señor hizo a través de la cruz con Jesucristo, su Hijo único, que fue muerto, que resucitó al tercer día y que ahora está sentado en lugares celestiales. Y nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Otra vez, nuevo. ¿Cuál es el nuevo pacto? Y lo dice claramente, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Oiga, esto es una revelación fabulosa, saber que cuando habla de la letra, dice la letra mata. ¿Qué es esto? De eso se está alimentando una gran cantidad de religiones. Pura letra, sabemos todos, nos acordamos de los versículos, estamos leyendo versículos y estamos tratando de que todo se quede en nuestra mente, pero todo es un esfuerzo carnal, vano, que no sirve para las cosas, porque el Señor tuvo que quitar todas las cosas viejas en nuestras vidas, todo ese engaño que hay satánico que nos tiene esclavizados, para hacer algo nuevo. La letra mata. Usted puede ver cómo muchísima gente están atorados en la ley, en la letra, ¿sí? Le han dado el entendimiento que cada quien le parece y han desvirtuado lo que el Espíritu Santo trató de explicar para que pudiésemos entender este plan perfecto que ahora está a nuestro alcance, a nuestra disposición. Recuerde esto, dice que más el Espíritu vivifica. ¿Y por qué dice que el Espíritu vivifica? Porque el Señor Jesucristo, nos dice la Escritura que el mismo Espíritu, dice que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el que obra en nosotros. O sea, su Espíritu suyo y mi Espíritu ahora están activados y vivificados a través del poder del Espíritu Santo para poder entender las cosas del reino de Dios. Ahora viene, habla de Jesucristo en Hebreos 9:15, el apóstol otra vez nos dice aquí. Así que, por eso es mediador, Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, usted y yo, recibamos la promesa de la herencia eterna. Oiga, esto es un gozo el poder escuchar lo que Dios hizo. Acuérdese que el Padre habló del nuevo pacto, del pacto que iba a hacer. Jesús le da el visto así bueno o lo hace real cuando dice, este es el nuevo pacto en mi sangre del que habló el Padre, ¿sí? Y ahora nos dice que ese mediador, o sea, Jesucristo estuvo mediando entre la promesa del Padre y entre nosotros, y Él logró meterle a usted y a mí en un nuevo pacto, ¿sí? Entonces, dice, para que interviniendo muerte, o sea, necesitamos morir usted y yo al yo, así como Jesús murió en la carne, pero resucitó en un cuerpo glorificado, también nosotros, después de muertos, podamos ser perdonados de esas transgresiones que teníamos todos bajo el primer pacto. O sea, todos estábamos bajo la ley, ahora estamos ya bajo la gracia del Señor, porque la gracia se mueve en base a su fe y a su creer en las cosas que Dios habla y dice. Entonces, queremos en verdad hacerle saber a usted que hay un motivo de gozo y de podernos regocijar en todo lo que el Señor está dándonos a entender en nuestros tiempos.
Y cuando en 2 Corintios 5:17, mire lo que habla Pablo. Al decir nuevo pacto, dice, Dios ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Perdón, es Hebreos 8:13. Entonces, el antiguo pacto que los hombres no pudieron cumplir, ahora nosotros en el nuevo pacto, el Señor nos da la oportunidad de poder cumplir lo que Él planeó para usted y para mí. Recuerde lo que nos dice ahora sí 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno, o sea, usted y yo, estamos en Cristo, nos dice otra vez la palabra clara, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y está un plan abierto para usted y para mí, para salirnos de ese ámbito engañoso, esa trampa mortal que es lo que Satanás ha tejido. Hablábamos ayer como si fuese una telaraña, y hay millones de gente que están atorados en esa tela de araña que es la religión, que es la religiosidad. El Señor vino a darnos libertad y dijo Él claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Está usted oyendo una palabra del Señor que viene del Espíritu Santo de verdad para que podamos entender y hacer algo para que realmente podamos disfrutar de esta vida en Cristo Jesús, no con Cristo, no con religión, en Cristo Jesús? Necesitamos entender que ahora formamos parte de un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza. Yo le invito a que se integre a ese cuerpo, no con una mentalidad religiosa, sino con fe. El justo por la fe vivirá. Y es nuestra creencia, el creer en todo lo que estamos hablando, lo que nos va a abrir las puertas de los cielos para que nos caiga la luz real del Evangelio y podamos salir de la mentira. Dejo hasta aquí esta conferencia. Muchas gracias por conectarse. Un abrazo a todos los que están ahí conectados. En verdad, nuestro cariño y nuestro respeto. Muchísimas gracias. El día de mañana tenemos una cita nuevamente. Gracias, muy buenas tardes.